Nosotros somos una iglesia que cree en la llenura, en la manifestación y en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Somos una iglesia que cree en esa manifestación. Ministramos, promovemos, hablamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo recuerdo hace unos años, para ser exacto en el 2009, cuando fui a Encuentro, usted sabe que cuando uno viene de Encuentro, uno viene motivadísimo, ¿verdad? Uno viene en una burbuja, todo es pecado, ¿verdad? Usted, San Quintín, ¿verdad? Usted quiere hacer y deshacer, hablar a la gente de Jesús, predicar el evangelio, que Dios lo use. Usted tiene mucha pasión, ¿verdad? Yo recuerdo que el lunes, después de ese encuentro, a mí me gustaba poner música en mi casa. Y para ese entonces estaba mi abuela con costo se movía, ¿verdad? Estaba viejita. Y puse música y empecé a ministrar, a buscar la presencia de Dios. Y de un pronto a otro el Espíritu Santo cayó sobre la sala en donde estábamos. Y yo fui lleno del Espíritu Santo. Y para no cansarlo con el cuento, mi esposa, que en ese tiempo no estaba casado, mi abuela, yo no sé cómo rayos llegó a dar al suelo, pero esa mujer estaba tirada, adorando al Señor, buscando la presencia de Dios, hablando en lenguas, porque se metió en la sintonía de lo que Dios estaba haciendo. Y a mí me gustaba orar con el portón abierto, porque en ese entonces yo estaba empezando en la célula y casi que todos mis discípulos eran del barrio. Entonces cuando escuchaban que yo estaba orando, cuando escuchaban que yo ponía la música, yo dejaba el portón abierto porque sabía que se metían ahora. Cuando yo de pronto abría los ojos, habían 10 personas en la sala, ¿verdad? Y ese día recuerdo que la presencia de Dios fue tan pesada, tan fuerte. De hecho yo no sabía ni siquiera hacer un llamado, no sabía predicar muy bien y demás. Todavía no soy muy bueno, pero en ese entonces todavía más. Y la presencia de Dios cayó ahí, y cuando yo abrí mis ojos habían literal 10 personas, entre ellos algunos de mis vecinos que yo no conocía, pero estaban ahí. No me pregunte cómo, pero estaban ahí. Y entonces yo recuerdo que el Espíritu Santo me dio la capacidad, el impulso, la pasión, el ánimo, no sé cómo llamarlo, para hacer el llamado en ese momento. Y yo me levanté, me imagino que como Pedro, lleno del Espíritu Santo, y empecé a hablar de Cristo, del evangelio. Y una de esas personas que estaban ahí aceptó a Jesús en su corazón. De hecho fue uno de mis primeros discípulos que yo mismo me gané. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, le da la capacidad para hacer algo, aunque usted no sepa cómo hacerlo. De hecho, si usted ve la Biblia, Pedro era una persona que no tenía estudios, no era una persona muy preparada, y aún así Dios lo usó porque tenía el corazón dispuesto para ser usado por Él. Y lo que aquí la Biblia me enseña es que, bueno, yo no sé ustedes, pero a veces encajonamos a Dios, y lo digo por mí, porque creemos que cuando la manifestación de Dios está en un lugar, la gente solo tiene que llorar o caer por el poder del Espíritu Santo, reír. Y hemos encajonado a Dios solo en esas manifestaciones. Y hemos cometido el error de creer de que si no lloro, entonces el Espíritu Santo no está en mi vida. O si no caigo por el poder de Dios, entonces Dios no me está tocando. Y el diablo se ha metido en la iglesia haciéndole creer que esto es real. Y la Biblia nos va a enseñar acá algo que yo quiero, y de verdad le pido a Dios poder ser un buen mensajero de lo que Dios está poniendo en mi corazón. La Biblia dice en el versículo 2, ¿lo tienen? ¿Lo tenemos? No. Toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. ¿Y lo qué? Otra vez, lo he llenado. Del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia y de capacidad creativa. ¿Para qué? Para hacer trabajos artísticos en oro, en plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Dejémoslo ahí. Oigan qué lindo. Dios le habla a Moisés en ese entonces, para entrarle en contexto. Dios está preparando a Moisés para que le construyan el tabernáculo de reunión, el lugar donde Dios mismo iba a descender para hablar con Moisés, con el pueblo, donde se iban a entregar sacrificios, como hacer un culto, como lo hacemos nosotros.
Dios está preparando a Moisés y le dice: yo he escogido a 2 hombres, en este caso menciona a Bezalel, y lo he llenado del Espíritu Santo, lo he llenado del Espíritu de Dios para hacer algo. Y él menciona 3 cosas acá que vienen incluidos en el combo de ser lleno del Espíritu Santo. Él lo llenó de sabiduría, de inteligencia y de capacidad creativa. Yo no sé usted, pero yo quiero ser alguien sabio. Quiero ser alguien inteligente, pipa, ¿sí? Entre nosotros deberían de salir los mejores trabajadores, profesionales, los mejores hijos, los mejores padres, porque tenemos la capacidad que Dios nos da a través de su Espíritu Santo para hacerlo. Y él menciona 3 cosas acá, pero yo quiero enfocarme prácticamente en la capacidad creativa. Esta gente debía de encargarse de hacer los trabajos artísticos del tabernáculo: cortar, trabajar las piedras preciosas, hacer tallados en madera, realizar las vestiduras sacerdotales, el arca del pacto. Oiga bien lo que a ellos les tocaba hacer. No era cualquier cosa, era construir el templo en aquel entonces. Y no nos vayamos muy lejos. Nosotros como iglesia estamos en esta tierra para hacer algo, y Dios necesita de cada uno de ustedes y de mi parte para hacer la obra de Dios. Esto no es de unos cuantos, no es de su líder solamente, o del que toca un instrumento, o del que tiene una célula. Es tarea de todos. Nadie dijo amén a eso. Es tarea de todos. Y Dios está levantando, y yo les voy a ser muy honesto, esta palabra, aunque la hice hace unas semanas, Dios ha estado trabajando conmigo desde inicio de año. ¿Y por qué razón? Porque bueno, desde que nos pusieron a pastorear adolescentes, yo ya tengo 30 años y mi adolescencia no es igual a la de ahora. Y los que tienen hijos adolescentes sabrán, ¿verdad?, el caos por el que puedan estar pasando esos chicos. Y la forma en la que hemos venido haciendo iglesia necesita ajustarse. La visión no cambia. ¿Cuál es la visión de Dios? Que la gente se salve, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios nos va a usar a nosotros. La visión no cambia, pero la estrategia para llegar a las distintas generaciones que Dios nos va a prestar, que Dios nos va a conceder, usted y yo debemos ser responsables de procurar de que Dios nos llene del Espíritu Santo. Si yo me paro acá solo por mi capacidad o por lo lindo que sea y lo guapo que soy, ¿verdad?, eso no transforma a nadie. Yo necesito al Espíritu Santo para hacer la obra del Evangelio, para hacer lo que hago. ¿Sabe por qué? Porque en mi boca está el mensaje más poderoso sobre la faz de la tierra. En su boca, en su corazón, esa Biblia que usted tiene en su mano, que a veces no la leemos, tiene el poder de cambiar una familia, tiene el poder de sanar un corazón, tiene el poder de libertar un corazón cautivo. Entonces tenemos que ser responsables, porque esta generación que hoy tenemos frente a nosotros está acelerada y la iglesia no se puede quedar atrás. ¿Por qué necesitamos la creatividad en la iglesia? Vamos a definir qué es creatividad. La creatividad es la capacidad de crear nuevas ideas, conceptos, nuevas asociaciones entre otras ideas que producen soluciones originales. Diga conmigo: problemas, soluciones. Todos aquí tenemos problemas, ¿sí? Hay problemas por doquier, y si usted no tiene, yo tengo unos cuantos que le puedo dar y usted me puede ayudar, ¿sí? El problema no es el problema como tal, valga la redundancia. El problema es que no hay gente que solucione. La creatividad tiene que ver con que yo puedo solucionar un problema de forma original, de forma creativa, ¿sí? Lo he contado ya en otros cultos. Allá en el 88, y perdón si ya alguno ha venido varias veces al culto, pero quiero otra vez mencionar este ejemplo. En el 88 nosotros sacamos la basura, obviamente, porque hay que sacarla los lunes, los miércoles y los viernes. Pero eso se ve horrible, huele mal, la basura se va por la alcantarilla, uno no puede ni esperar el bus porque todo eso está lleno de basura. Y en el 88 se las ingeniaron para poner unas llantas
pintaditas como con un jardín, y ahí ya nadie echa basura. ¿Qué hicieron? Vieron un problema y le dieron una solución creativa, ¿sí? Eso es lo que la iglesia necesita hacer. Vemos el problema, vemos la depresión, vemos la ansiedad, vemos la angustia que la gente sufre, pero ¿qué hacemos nosotros para ofrecerles una respuesta a ellos? De mostrarles que Jesús puede hacerlo. A veces suponemos que todos los que me están escuchando acá, y creo que es una labor, el arte de nosotros los que predicamos, los que enseñamos, que no podemos suponer que todo el mundo entiende lo que yo le estoy diciendo. Y hemos tenido que aprender a hablar términos. El fuego de Dios está acá, y la persona nueva dice, ¿cómo el fuego de Dios? ¿Verdad? Yo no veo que nada se esté quemando. Usted entiende, yo entiendo, pero un nuevo no lo entiende. Entonces, ¿por qué necesitamos? Porque la creatividad resuelve conflictos de manera original. Jesús le dijo a Pedro, yo te voy a hacer, te haré pescador de hombres. Ese te haré es un aprendizaje progresivo, ¿sí? Los que somos más viejitos, ¿verdad? Los que tenemos cierto tiempo en el Señor, tenemos que aprender a desaprender. Voy a explicar esto. A veces creemos que ya lo sabemos todo, que la fórmula es esta, A, B, C y D. Y si alguien hace F, está fuera. Y hay mucha gente que Dios está levantando en medio de nosotros que tienen la F, que tienen otra forma de pensar, y a veces nos externan sus ideas, nos externan una inquietud, nos externan alguna actividad que quieren hacer, y nosotros les cerramos el camino y les decimos no. Y tal vez Dios está usando a esa persona. Ese te haré es que Dios nos quiere enseñar a cómo llegar a los hombres y a las mujeres de nuestra generación. Y yo no sé usted, pero yo quiero que Dios me preste a los adolescentes de mi generación, a los jóvenes de mi generación, y quiero ser parte de eso. Dios te va a usar con las mujeres, con los hombres, con los niños. A mí me entristece cuando yo veo que gente deja abandonada una red o deja abandonada una célula por el primer problema que se les avecina. Son gente que no entiende que Dios les dio la capacidad de hacerle frente y de dar una respuesta. Yo diría amén a eso. Y me emocionaría porque Dios quiere tomarme en cuenta. La Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 9, el versículo 22. Pablo dice, entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a alguno por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Vea, a mí esto me quebranta el corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo vine de encuentro, yo le dije al Señor, yo no quiero ser usado como cualquier otro. Yo quiero que tú me uses diferente. Yo quiero ser útil. Yo quiero participar del fruto del Evangelio. Es muy fácil que otros hagan, que otros planeen, que otros edifiquen, y que no, yo nada más disfrute de lo que otros hacen. Es muy fácil. Y eso lo hace cualquiera. Nosotros salimos de acá y no pensamos, por ejemplo, en la gente que está detrás de una cámara, que batallan con una persona como yo que se mueve como loco, ¿sí? En hacerlo bien, en transmitir. La iglesia no fue fundada por Cristo para entretener a nadie. Usted no viene aquí a que lo entretengamos. Usted viene aquí para salir incómodo. Usted viene aquí para escuchar que Dios necesita volver a poner pasión en su corazón y en el mío para hacer la obra de Dios. Porque más allá, y tenemos una iglesia súper linda, y lo hemos dicho muchas veces, la gente viene a Lomas y dice, seguro vamos a encontrar una iglesia en latas. Y así empezamos. Pero hemos hecho la obra de Dios, hemos ido trabajando, porque esta iglesia no se queda quedita. Esta iglesia tiene que innovar, tiene que caminar, tiene que progresar, porque el Evangelio es así. Y más allá de las lindas luces, los buenos instrumentos, eso es bueno, súper bueno, llama la atención. Hay gente que viene a un culto porque le gusta escuchar una batería, porque le gusta escuchar a alguien cantar, porque le atrae, porque se siente identificado. Y tenemos que hacerlo bien, con excelencia. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza de Dios es así. Les leía al principio que Él inició la obra, pero la va perfeccionando. Y lo vemos desde el Génesis.
porque Dios es un Dios creativo. Él dijo, sea la luz, ¿y qué? Fue la luz. Y vio Dios que la luz era, o sea, no más o menos, no, era la mejor luz en ese entonces y la mejor luz ahora. Él habló, hizo, y Él se tomó el detalle de ver si era bueno. 6 días, y al séptimo descansó. ¿Por qué no hizo todo en un solo día? Porque quería hacerlo minuciosamente, detalladamente, de la mejor forma. Jeremías 32:17 dice: Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Salmo 139:13 dice: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Yo te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto yo lo sé muy bien. Cuando yo leía estos 2 versículos, el Señor me hablaba de algo. Ellos tenían algo en común. ¿Qué era lo que ellos tenían en común? Ellos observaban a Dios. Él dice acá: tu gran brazo ha hecho esto. Cuando yo veo los cielos, obra de tus dedos, dice el Salmo 8, me pregunto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de nosotros? Ellos observaban a Dios. Ellos veían a un Dios creativo que siempre está haciendo. ¿Sabe cuándo usted y yo aprendemos creatividad? Cuando vemos a Dios hacer. Hay gente que le gusta vacacionar e irse a la playa, a un bosque, no sé, porque le conecta con Dios, ¿sí? Porque eso le hace ver que Dios es grande, es maravilloso. Cuando usted se vuelve a ver a usted mismo, usted tiene que entender que usted tiene esa misma naturaleza. Usted es una creación admirable. Y a veces hemos cometido el error, iglesia, de hablar mal de lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. ¿Cuántos aquí honestamente han dicho: yo no soy nada creativo? Levánteme la mano bien en alto. Bueno, yo no puedo decir que soy el más creativo, pero yo empecé a ver la mano de Dios en esta área de mi vida cuando empecé a hablar bien de lo que Dios me había dado. Porque cuando yo digo: es que yo no puedo, es que yo no soy creativo, entonces le cierro la perspectiva de la imagen de Dios a mi vida. Porque Dios es creativo. Entonces, si Él me hizo a su imagen y semejanza, yo soy creativo. Ahora, ¿por qué? Porque Dios te dio la capacidad. Hay gente que es muy buena jugando fútbol. Yo toco una bola y soy una res, ¿verdad? Malitico. Si hay algo más bajo que malo, ese soy yo, ¿verdad? Hay gente que es muy buena cantando, tocando un instrumento, haciendo teatro. Vea, yo admiro a la gente que logra hacer una obra de teatro. Yo no sé cómo hacen. Yo no puedo. Bueno, no, sí puedo. Sí puedo. Vea, qué barbaridad. Sí puedo. Hay gente que es muy buena, no sé, hablando con la gente, en grupos, resolviendo problemas. ¿Por qué menciono esto? Porque cada uno de nosotros tiene una fortaleza. Ahora, esas fortalezas yo puedo ponerlas al servicio de Dios. Tal vez nunca vas a ser un líder de un GAL, pero tocas un instrumento y eso lo puedes usar para que otros se acerquen a Cristo. Aquí hay mucho que hacer, iglesia. Hay mucho que hacer. Hay mucho en qué servir. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si yo no sé cuál es la capacidad que yo tengo? Porque usted puede preguntarse eso. Y si no, es que yo no, la verdad es que no. Bueno, vayamos a Éxodo. Éxodo le dice Dios a Moisés: vea, yo escogí a 2 compas, a Bezalel y a Oliab. Los he llenado del Espíritu Santo para que puedan hacer algo, ¿cierto? ¿Con quién habló Dios? ¿Con ellos 2 o con Moisés? Con Moisés, ¿cierto? No se lo dijo a ellos. Entonces, cuando Moisés termina de hablar con Dios, él tiene que levantarse e ir a hablar con Oliab y ¿cómo se llama? Perdón, vamos a ver. A Bezalel, y les dicen: vean, Dios me acaba de hablar y me dijo que los ha llenado de su espíritu para que ustedes puedan hacer algo. Si yo fuese esos 2 muchachos, yo diría: este man se rayó la cabeza, está equivocado, usted se equivocó de persona, seguro recibió mal ese mensaje, pero yo no soy.
¿Cómo creen ustedes que ellos tuvieron que darse cuenta de si eran llenos del Espíritu Santo para hacer eso que Moisés decía? Ellos tuvieron que ponerlo en práctica. Esto es puro David, cuando está en la guerra enfrentándose a Goliat y se intenta poner las armaduras de Saúl. Y David toda la vida ha sido un pastor que solamente usa una honda, 5 piedras, y él dice: yo no sé usar esa armadura, es que esto no, yo no sé usarlo, yo no soy bueno en eso. Soy bueno en esto. ¿Qué hizo él? Lo puso en práctica, lo trajo al servicio y Dios se glorificó, ¿cierto? Dios está levantando una generación que quiera ser usada por Él. Hacer es el lenguaje, es un lenguaje dentro de lo creativo. Romanos 1:20 dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Y como les decía, basta solo detenernos y observar a nuestro alrededor para comprender la grandeza de su poder creativo. Ahora, a mí me gustaría que mientras yo estoy hablando, usted vaya pensando en esas cosas que usted puede entregar a Dios y servirle. Porque yo quiero ser un pescador de hombres. Yo quiero ser alguien que Dios vaya a usar, ¿verdad? Alguien a quien Dios pueda ser oído y que Dios vaya a utilizar. Ahora, a mí me gustaría darles algunos consejos respecto a esto. Me gustaría que usted haga una lista de las cosas en las que usted cree que es bueno. Hágalas, escríbalas. Bueno, yo soy bueno cantando, soy bueno cocinando, soy bueno haciendo esto, lo otro. Y póngalo en práctica. Perfecciónelo, hágalo bien. La Biblia dice algo: todo lo que hagan, sea de hechos o de palabras, háganlo como para el Señor. Háganlo bien. Otro consejo: dése la libertad de generar ideas, proyectos. Levante la mano y diga: hey, podemos hacer esto en la célula. Puedo llevar el refrigerio la otra semana. Donde hay comida, todo el mundo llega. ¿Sí? Vean, cuando no hay creatividad, hay rutina, hay aburrimiento. La pastora nos enseñaba algo que es muy válido. A veces decimos: es que la iglesia, no sé, la gente se ha ido porque es lo mismo de siempre. La gente está aburrida. Y eso lo dicen los viejos, los que tenemos años, no la gente nueva. Somos nosotros los viejos, los que estamos aburridos de lo mismo, pero somos buenos para traer problemas. Pero como les decía al principio, no traemos soluciones. Dese el chance de que lo escuchen, que su voz sea oída. Su voz es importante. Ninguna idea es tonta, ninguna, créanme. Yo sé lo que es sacar un tiempo con mi equipo de liderazgo y empezar a hacer una lluvia de ideas y darle por todo lado, y al final aterrizamos una idea genial. ¿Por qué? Porque ninguna idea es tonta. Es más, le voy a decir algo: usted está sentado en la idea de alguien. Alguien pensó en hacer una silla en algún momento. Usted está escuchándome porque alguien se las ingenió para hacer un micrófono. Rodéese de gente con deseos de servir. A veces nosotros nos caemos en rutina porque escuchamos a la gente equivocada, gente tóxica, gente que no quiere servir, gente que no quiere hacer. Le decía ayer a mis chicos en la célula, ¿sabe? A mis chicos, digo, a los chicos del Señor. Les decía: Dios quiere que usted sea protagonista. Dios no quiere gente que vea a los toros desde arriba, los quiere adentro. Protagonistas, que se pongan la camiseta, que se suden, que hagan algo, que pongan las manos en el arado y no vuelvan a ver atrás. Vayan hacia adelante. Y yo vengo en el nombre de Jesús a decirle: no se detenga, siga hacia adelante. Dios le va a dar la capacidad, Dios le va a dar las ideas, las herramientas para que usted pueda llegar a esa gente. Si usted tiene el deseo de parte de Dios también. Nosotros lidiamos, y voy terminando ya con esto, para no redundar. Lidiamos con frases que nos dijeron desde pequeños.
Vea, papito, usted deje de inventar porque ya todo está inventado. Deje de inventar. Y esos hijos que son así, ¿verdad? Hiperactivos, que usted lo ve que se mueven y que están haciendo. Vea, cuando uno está pequeño, yo me acuerdo que yo hacía calles donde no habían calles. Me metía a los caños. Recuerdo que me habían dado unas botas y yo andaba por todos los caños, agarraba las ollas, ¿verdad? Las tapas de las ollas y decía que era un bus. Tenía una creatividad increíble. Y conforme uno va pasando los años, esa creatividad nos corta las alas y dejamos de pensar. Somos vagos muchas veces. Y lo digo por mí. Y yo vengo a decirle a una iglesia que tiene la capacidad de Dios para ser usada. No sé si recuerdan los banners que habían acá que decían: ganar es tarea de todos, discipular es tarea de, consolidar es tarea de, y enviar es tarea de todos. Yo quiero ser útil. Yo quiero que cuando yo esté en la presencia de Dios, yo pueda escuchar la voz de Dios diciéndome: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, entra en el gozo de tu Señor. Yo no estoy diciendo que usted tenga que abrir una célula. Estoy diciendo que los obreros son pocos y la mies es mucha. Yo le invito a que usted cierre sus ojos y usted medite conmigo en un Dios que siempre está innovando, que siempre está haciendo. Dios no se queda de brazos cruzados ante la necesidad de alguien. Hay tanto que aprender de Él, porque con detalle y con mucho esfuerzo ha hecho todo lo creado para que yo no tenga la excusa de decir que no tengo lo que Él tiene. Porque su eterno poder y deidad se han hecho claramente visibles a través de lo creado. ¿Sabe? Esta mañana es una mañana para que usted pueda recibir al Espíritu Santo y ser llenado. Yo no sé si de sabiduría o inteligencia o capacidad creativa. Yo no sé. Pero lo que sé es que cuando el Espíritu Santo cae sobre un lugar, algo pasa. Algo cambia. ¿Sabe? No hay forma más creativa de Dios de llamar la atención de la humanidad que ver a su Hijo ensangrentado muriendo en una cruz por usted y por mí. Y yo quiero hablarle a esas personas que me ven y me escuchan y que tal vez usted no ha aceptado a Jesús en su corazón. Como le digo, no hay forma más creativa de Dios de querer llamar tu atención y la mía que poner a Jesús, su único Hijo, clamando por la humanidad, por el perdón de sus pecados, hace más de 2000 años por usted y por mí, ensangrentado, una muerte lenta, agonizante y frustrante para todo aquel que lo viera. Y en medio de su muerte podía clamar: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, no saben a quién están crucificando. Y Dios lo estaba haciendo por el perdón de tus pecados, porque te ama. No hay pecado, no hay necesidad, no hay dolor por el que puedas estar pasando que sea más grande que lo que Él hizo en la cruz por ti. Porque Dios te ama y te lo está recordando esta mañana. Si usted quiere volverse a Él y decirle: Señor, yo necesito tu perdón, necesito tu gracia, necesito que me limpies. Ya estoy cansado de la vida que estoy llevando, estoy cansado de esto que estoy viviendo. Yo te pido que me ayudes porque he estado lejos de ti. Yo le invito a que usted hable con Dios ahí donde usted está. Igual ahí en casa, cierra tus ojos o habla en tu corazón con Él. Es tan sencillo como creer que Él te escucha ahí donde estás y que ya Él está haciendo la obra en ti. Dile: Señor, perdóname. Jesús, perdona mis pecados, mi maldad, porque he estado lejos de ti. Yo hoy acepto tu perdón y confieso a Jesús como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús te acepto tu perdón y te pido que escribas mi nombre en el cielo y no lo borres nunca, Señor. Dame al Espíritu Santo. Amén y amén.